creerías si te digo que durante el lanzamiento de Just Dance 2016, junto con Just Dance Unlimited, se planeó sacar alternativas de canciones antiguas de Just Dance por este servicio? Efectivamente, se planeó en algún momento. Durante el E3 2015, en la conferencia de Just Dance 2016 Masterclass en el Uplay Launch, 3 personas importantes para ese entonces en el equipo de Just Dance estuvieron dando información, gameplay, respuestas y detalles respecto al nuevo juego. Entre ellos podemos ver a Matthew Tompkinson, el director del juego, detrás de Just 2014, 2015, Now y obviamente 2016. Luego estuvo fuera del juego durante varios años, pero regresaría para Just Dance 2022. Pero Nick Halbrew, directora creativa asociada y directora de personajes. Como extra también estaba Ubimus, quien era el desarrollador de la comunidad en ese entonces. Y por último, quien más nos importa ahora mismo, Alkis Agri-Riadis, el director creativo de Just Dance 2016. Casi finalizando la conferencia de Just 2016, respondiendo a una pregunta, él dice lo siguiente. We plan to produce also some alternative versions for Just Dance Unlimited songs, which means that we could do new versions of songs that were on Just Dance 1, 2, 3, and it's very good news not only for us but also for the audience because we'll bring some very good stuff in it. Como pudieron ver, estuvo en sus planes sacar alternativas de canciones de Just Dance 1 al 2015. Él menciona hasta el 3, pero al englobar canciones viejas de Just Dance, podemos tomar todo Just Dance antes del 2016. Desgraciadamente, como pudimos ver, esos planes nunca se concretaron al 100%, ya que sí hemos tenido alternativas de canciones viejas en Just Dance, pero son un puñado pequeño. Entre esas tenemos Taste the Feeling, Chihuahua, Wake Me Up Before You Go Go, Naughty Girl, Medicina, Boys y Bad Guy. Obviamente sin contar todos los fanmates y beatmates, que se encuentran como alternativas, si es que no son la misma coreografía, pero bailada por algún invitado. Y tampoco sin contar las alternativas de All You Gotta Do y Ugly Beauty, ya que son exclusivas de China. Si bien en ese entonces Just Dance Unlimited se hubiera nutrido de más contenido, aparte de los Dance Quests de Unlimited, canciones nuevas en Just Dance Unlimited, canciones viejas de Just Dance Unlimited, Community Remix y Matchups, además de agregar alternativas, habría sido quizás un poquito de más. Aún así no lo veo como una mala idea. En algún momento me cuestioné el por qué nunca se les ocurrió hacer esto o por qué simplemente no lo hicieron, siendo que podría rellenar un poco Just Dance Unlimited. Y además darles una segunda oportunidad a canciones que tuvieron una coreografía clásica deficiente. En un pasado sí lo llegaron a hacer, ya que al menos en Just Dance 2014 fueron lanzando alternativas de canciones del juego como DLC. Por eso, guiándome por las palabras de Alkis y mi subjetividad, daré a conocer 3 canciones de cada Just Dance que pienso merecen una alternativa en Just Dance Unlimited, desde Just Dance 1 al 2022. Obviamente canciones que se encuentren en Just Dance Unlimited. Los invito a ustedes también a dejar en los comentarios qué canciones de Just Dance les gustaría que tuvieran alternativa en Just Dance Unlimited, junto a su temática. Ahora, sin más relleno, como Just 2020, ¡vamos allá! Del primer juego de todos, podría pedir una alternativa de cada canción, porque ninguna tiene una alternativa. Pero de las que debería escoger, tomaría Eye of the Tiger, con una versión de dúo en combate, algo como Kung Fu Fighting o The Final Countdown. La coreografía clásica no se me hace mala del todo, pero sí muy floja. Nunca la juego, jamás de los jamases. Así que una alternativa nueva para hacer relucir este temazo sería un movimiento perfecto. Como una segunda elección tomaría I Get Around. Creo que no necesita una justificación. Una alternativa de A4, de chicos de playa, como Kiss You, creo que sería divertido. Una alternativa de coche, como Teacher, tomando el nombre de la canción como base. Podría ser una alternativa divertida con un amigo. Y por último, You Can't Touch This. Una canción que es un clásico y un hit de antaño memorable. La coreografía de Just Dance de verdad es decepcionante. Una versión extrema no le vendría para nada mal, considerando que el video musical tiene muchos pasos de destreza y agilidad. Una extrema tipo Blade Around the Boogie o Finesse siento que le quedaría de maravilla. De este juego me es difícil escoger, ya que se me hace uno de los juegos más nivelados en canciones y coreografías buenas y decentes. Pero de las que me gustaría una alternativa sería Firework. Lo siento si causa una funa, pero la coreografía de Just Dance 2 es tan plana y repetitiva que cansa y aburre. Le urge una alternativa. No sé exactamente con qué temático de dificultad, pero lo único que sé es que sí lo necesita. Funky Town se me hace más o menos entretenida. Solo hay unos cuantos pasos que no pegan y son re feos. ¿Pero sigue siendo buena? No sé. Lo que sí sé es que la canción últimamente se ha hecho meme y sacar una alternativa con un poco de locura estaría bastante interesante de ver. No tengo idea de con qué otra canción compararla, pero mientras no me pongan a Shrek bailando, todo bien. Por último, una alternativa de Rasputin en extrema. Creo que sería una bomba. Igualmente podría ser un arma de doble filo, ya que Rasputin es una de las canciones más importantes de Just Dance 2. Asimismo, siendo icónica, todo el mundo la conoce. Y precisamente es porque su versión clásica hace perfectamente el trabajo de ser icónica, y sacar una alternativa a más de 10 años de su lanzamiento original puede ser un resultado muy bueno o muy malo. De Just Dance 3 me gustaría una alternativa de esta canción. Nunca me gustó la coreografía de Just Dance, y una alternativa como Footloose me gustaría mucho. Por lo demás, pienso que si sacaron la alternativa Sweat de Baby One More Time estaría entretenida. Sería una adición que yo creo que nadie se quejaría de tener. Y la última ni siquiera sería una alternativa nueva, solo quiero que saquen la alternativa de I Was Made for Loving You, que ya en el servidor de Just Unlimited años. La clásica no la toco desde que tengo Wii U y ya son 2017. La alternativa se me hace 1000 veces mejor, menos tediosa y ni está en Unlimited. Aún.
De este juego en particular sí está cabrón. Este juego ya está lleno de alternativas y coreografías clásicas buenísimas. Pero si tuviera que escoger una alternativa sería de Gangnam Style, para celebrar los 10 años de este himno mundial, con coreografía oficial, ya que a Ubisoft le está gustando hacer alternativas K-pop oficiales. Hay que aprovechar. Aunque, para ser honesto, de por sí la coreo de Just Dance se adapta a los pasos oficiales durante toda la coreo, pero con más pasos originales que oficiales. Si le hicieran un trío o cuarteto, creo que estaría fabuloso. Por otro lado, una extrema de rock and roll estaría perfecto, tipo Bangarang. Sería lo mejor del mundo. Y por último, a la que sí le urgen alternativas serían Superstition y You're the First, The Last, My Everything. Tienen coreografías tan básicas y aburridas por igual, por eso las pongo juntas. No sé qué temáticas ponerle, pero mientras no sean como las clásicas, les doy un besito en la frente o donde quieran a cada persona encargada de realizar estos mapas. Aunque parezca broma, de Jazz 2014 no me gustaría tener alternativa de ninguna. Me parece el juego que mejor aprovecha sus canciones y lo hicieron de maravilla. Aunque voy a saltar una regla que dije al comienzo: Get Lucky no está en Jazz Unlimited. Pero si llega a llegar algún momento, siendo que tiene archivos en Jazz Unlimited desde hace poco, me gustaría que salga de la tumba su alternativa. Tiene potencial y lo poco que hemos visto de la danza son fragmentos en el matchup de Radical. Espero que el equipo de Just Dance me esté escuchando y esta misteriosa alternativa tenga una posibilidad de salir. Este juego merecía más amor. Tuvimos muy pocas alternativas, y las que hay, pues, dejan mucho que desear. Por otro lado, las canciones que yo creo que merecían una alternativa serían Will for This y Dark Horse con extremas, aprovechando sus ritmos para hacer coreografías desafiantes. Para Will for This, algo como That Power, creo que encajaría bien. Por el otro lado, en Dark Horse, una alternativa tipo Oh My God extrema, es lo que necesitamos. Y la tercera sería una alternativa de Don't Worry Be Happy. No creo que alguien sea un fan empedernido de esta coreografía. En lo personal me parece más divertida verla que bailarla. Así que una alternativa que aproveche su canción, como lo hicieron en Could You Be Love, sería el complemento perfecto. Una coreografía relajada, fácil y divertida. No es la gran cosa. Al fin llegamos al juego que lo inició todo. En ese juego sí se echaron en falta varias alternativas. En lo personal me hubiera gustado una coreografía extrema de Blame, una alternativa de I'm an Albatross y Stuck on a Feeling. Recuerden que pedir una alternativa de alguna canción no es sinónimo de decir que las coreografías clásicas son malas. Y este es un ejemplo. Las versiones clásicas de las 3 canciones anteriores son bastante buenas, pero una alternativa más desafiante no habría venido nada mal, para expandir las alternativas y sacarle todo el juego a estos 3 temas. Just Dance 2017 es uno de mis Just Dance favoritos, pero como los últimos juegos, siento una falta de alternativas, aunque realmente el 2017 no las necesita con suma urgencia. Pero como los demás juegos, si tuviera que darles una alternativa a alguna canción, una de las que elegiría sería All About Us. La coreografía no es tan mala, pero me pasa lo mismo que con Funky Town. Hay pasos tan malos como algunos del coro, ese gol todo desincronizado y lo vacío que se puede sentir al jugarlo solo. Nunca me terminó de gustar, pero no la hace mala del todo. Pero sí podrían hacer algo mejor. Una alternativa tipo Gibberish podría remediarlo. Like I Would es otra canción que la siento muy similar a All About Us. Quizá una alternativa difícil le daría una segunda oportunidad a este temazo. Por último, la alternativa que todos queremos y necesitamos en nuestras vidas es la alternativa de Titanium. Desconozco por qué se descartó, pero visto las recreaciones de la comunidad, pudo ser un onstage indiscreto demasiado bueno. No como el Tiki. La alternativa murió tan rápido que incluso solamente tiene pictos placeholder y el banner es el mismo de Titanium clásica. Una pena que la hayan desechado. Sería un sueño hecho realidad si la llegan a poner en el juego, pero a estas alturas lo veo muy difícil. ¿O no? Este es un claro ejemplo de que si tienes buenos artistas o buenas canciones, pero haces coreografías flojas, perjudicarás todo un juego. Lastimosamente este estigma se iría repitiendo a través de los años. Alternativas decentes de Blue, Blow Your Mind, Dharma, Naughty Girl, Shape of You, Side to Side, Toon Boom y así podría seguir. Si estas canciones hubieran tenido la oportunidad de explotar su potencial con una alternativa nueva, la historia sería distinta. Un juego que merecía más, pero por alguna razón se siente tan vacío, flojo y plano. Como muchos sabrán, Just 2019 es mi Just Dance favorito. Tiene temazo tras temazo, coreografías muy divertidas y en fin, tiene todo lo que me hace amar esta saga. Aún así, hay algunas canciones que merecían una alternativa. Boom Boom Tam Tam es muy buena, a comparación de su alternativa, pero una alternativa con temática urbana, con pasos evidentemente inspirados en ello, habría sido genial. Duru Dudu con coreografía oficial habría hecho a todos contentos y hacerlos sudar, al igual que alguna alternativa de Fire, donde explore más el universo de videojuegos que crearon en la clásica. Habría sido muy entretenido, si es que no hacían un In the Hall of the Pixel King 2.0. Si fuera por mí, le daría una alternativa a cada canción dentro del juego. No es un secreto para nadie que Just 2020 probablemente sea uno de los Just Dance que menos me gusta, y la razón principal es que gran parte de sus canciones o coreografías son muy repetitivas. Ojo que no significa que siempre una canción repetitiva va a ser mala automáticamente. Sería muy hipócrita de mi parte decir algo así y gustarme Mamma Mía, por ejemplo. Lo que ocurre aquí, y en gran parte de las canciones que puse de ejemplos para tener alternativas, es que en lo personal y lo que he visto en la comunidad, las personas, y me incluyo, esperamos que las canciones que nos gustan entren al juego y queremos que el juego sea como nosotros queremos. Idealizamos demasiado las canciones apenas se anuncian o se filtran y esperamos la octava maravilla del mundo, lo cual es exactamente lo que pasó con este juego.
y cuando el juego no satisface lo que queríamos, lo tachamos de malo y flojo. Es algo que sé desde hace mucho tiempo, por eso con Jazz 2022 no esperé nada hasta que enseñaran las cosas oficialmente, y así no creé expectativas que no serían realistas. Algo con lo que me quedo pensando son unas palabras que dijo alguien en algún video suyo, no es textual, pero dijo que cuando una versión clásica es mala, siempre esperamos una alternativa que salve la canción, lo cual es justamente lo que estoy haciendo. Por lo cual quiero recalcar que no hay una exactitud de bailes malos en Just Dance, solo no nos pueden gustar, o no, un poco más o un poco menos, pero al final del día es un juego para divertirse, por eso sigo jugando a Just Dance. Al crear alternativas de canciones que se me hacen más aburridas que otras, no quiere decir que yo sea el que más sabe de coreografías y cómo deberían hacerse. Solo digo cómo en lo personal me hubieran gustado, a pesar de usar el recurso de que la versión clásica es mala. Más bien sería un cómo me hubiera gustado que fuera, sin tratar de sonar pretencioso ni tener la razón absoluta. Al final, el equipo de Just Dance sabrá usar su creatividad y darnos mapas entretenidos y que todos podamos jugar y divertirnos. Pero eso no quiere decir automáticamente que este juego está libre de pecado con coreografías planas. Como ejemplo tenemos la preciosa Fancy. Sí, es divertida de jugar, más con amigos, pero nadie puede debatirme su repetitividad de pasos cada 8 tiempos. No sé si estoy bailando o haciendo un ritual para el dios del sueño y hacerme dormir. Una alternativa aprovechando la canción con coreografía oficial quizás es mucho pedir, pero habría sido lo ideal. Lo mismo me pasa con Altura. Se siente sumamente vacía. Este mapa es un ejemplo de que tener un fondo bonito y una canción buena no te salva de tener una coreografía floja. Pedirle tanto a una canción con un ritmo que se basa casi únicamente en dembow es irreal, pero es evidente que la clásica daba para más, y quizá con una alternativa se hubiera remediado. Y aquí es donde choca la filosofía sobre la creatividad de Just Dance con mi opinión personal. Taki Taki tiene dos versiones, la clásica y la alternativa de Cavernícolas. A gustos personales, la clásica me aburre, los pasos no me agradan, son muy largos y lentos. Es una coreografía que no siento que vaya con la canción, no calza, no es divertido. Con la alternativa me puedo quejar menos, pero sigue sin gustarme del todo tampoco, porque los pasos de la coreografía simplemente no me gustan. Ni siquiera voy a decir que es infantil porque no lo es, y sería ya sacarme argumentos pendejos de la manga y decir que algo me molesta por ser infantil. Ya no caeré en decir esa clase de tonterías de nuevo sin aprender, no soy Alechi. Just Dance 2021. No sé qué decir. Simplemente me hubiera gustado una alternativa de Georgia, basándome en la coreografía que hacen los backdancers durante la rutina. Podría haber sido divertido haber tenido dos versiones similares en el mismo juego. Habría tenido una pizca de diversidad. Una alternativa de Adore You en parejas, algo romántico como Love Story, me habría gustado mucho. Ambas canciones tienen un estilo similar, sería bonito. Para revivir un poco Magenta Rhythm, quien ya en Estados Unidos la promocionó en su anuncio oficial, podrían darle una alternativa, quizá en grupo, como Lennon. Como un capricho personal, me habría gustado una alternativa sentados de The Weeknd. Sí, suena extraño, pero en su momento pensé que sería una posibilidad. En ese momento aún faltaba la alternativa sentados por anunciarse, y una alternativa de The Weeknd sentados en una oficina no se me hacía una idea tan loca. Quizás si fuera como la alternativa de Suakara, siendo cambiante entre estar parados y estar sentados, habría sido algo muy divertido. Solo piensen en una sección sentados haciendo cosas de oficina y luego estar de pie haciendo pasos de fiesta. Quizá habría sido algo increíble. Y por último, Just Dance 2022. Este es uno de esos casos donde no tengo en mente alguna canción en particular para dar una alternativa. Siento que cada mapa y alternativa tiene su propósito y ninguna me exige un nuevo baile. Aunque, como en algunos casos anteriores, si tuviera que escoger me quedaría únicamente con una alternativa de Amaura Love. Es muy repetitiva para mi gusto, y con algo como Georgia, con simplemente una coreografía distinta, siento que me agradaría. Del resto de canciones no tengo nada que decir, quizá una alternativa de Judas para mantener la tradición de extremas de canciones de Lady Gaga, con la tradición de Dua Lipa, pero realmente, nah. Bueno, esas serían mis elecciones para tener una alternativa para Yasa Unlimited. Díganme en los comentarios cuáles son sus elecciones, les daré corazoncitos. Si te ha gustado mi video recuerda dejar tu like y suscribirte, ya que eso ayuda mucho al video y al canal. Te lo agradecería muchísimo. Además, si te suscribes ahora mismo, te ganas una suscripción a Yasa Unlimited de por vida. Es imaginaria, pero es toda tuya. Recuerda seguir mis redes sociales para enterarte cuando suba videos nuevos, cuando haga streamings, haya noticias de Just Dance, entre otras cosas. Todo está en mi pantalla y en la descripción del video. También quiero agradecer a los miembros del canal por su apoyo. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme un poco más, puedes volverte miembro del canal y estarías ayudando mucho. Un saludo a The Best Eric Manamnista, Itze, Crusader Forever, Velo Colavale, Marco Lee, Makinox y Nathan Mackenzie. Puedes ser saludado al igual que ellos si es que te vuelves miembro. Me das un super gracias o te suscribes a mi canal de Twitch. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video hasta el final. Adiós amigos de YouTube.